Compañeros, últimas tomas. Gracias. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida en este que va a ser el último desayuno de la temporada del Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, Asisa y Orange. Hoy tenemos el placer de recibir en esta sesión de clausura a la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, doña Isabel Celaá, a la que va a presentar don Ángel Gabilondo, presidente del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid y exministro de Educación. Querido Ángel, la tribuna es suya. Muy buenos días, ministra, ministras, autoridades, señoras, señores. ¿Cómo presentar a una portavoz que lo es nada menos que del Gobierno de España? ¿Puede un portavoz necesitar un portavoz? Pues conviene que no lo necesite. Así que podría empezar por presentarles a ella, a todos ustedes, o por presentarles a todos ustedes ante ella, y convertirme en lo que los romanos llamaban un nomenclátor, que era capaz de llamar a todos los conciudadanos por su nombre en las comitivas, que lo susurraba mientras iba por delante abriendo paso a la autoridad protagonista, diciendo cómo se llamaba cada uno. Me parece que hay algunos que todavía siguen haciendo esto. Y eso es lo que avergonzaría al presentado o la presentada en este caso, porque tal vez los conoce aún mejor que yo. Ya lo dice Cicerón. ¿Qué es eso de que cuando eres candidato y te apuntan un nombre lo saludas como si lo conocieras desde siempre por ti mismo y una vez que has sido elegido lo saludas con mucho más indiferencia? Por tanto, lo que no tengo que hacer es una presentación de este tipo. Nosotros, nosotras, ya nos conocemos. La ministra María Isabel Celaá Diéguez antes fue consejera de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco. Y de ahí viene también parte de su competencia y de su entereza. Es licenciada en Filosofía y Letras en la rama de Filología Inglesa y licenciada en Derecho por las Universidades de Deusto y Valladolid. Ama las lenguas y las conoce y conviven en ella con naturalidad. Por ejemplo, el euskera y el castellano, pero no solo. Bastaría recordar, por ejemplo, que es catedrática del Instituto de Filología Inglesa y no sigo porque ahí no queda la cosa. Es cuidadosa, mesurada, elegante y alejada de todo tipo de extremismos. Así que se equivocan y además lo tienen muy difícil quienes pretenden situarla en posiciones intransigentes en temas educativos como el de la concertada, la religión o la formación profesional. Lo tienen muy difícil. Formación profesional esta que tanto conoce, cuida y quiere. No encontrarán esa intransigencia ni en ella ni en su magnífico equipo. Baste citar al actual secretario de Estado, el rector Alejandro Tiana, aquí presente. Pero sí hallarán, en cambio, una determinación incontestable en su labor. Es tan realista como para saber que el único camino efectivo y sostenible es el acuerdo, pero el acuerdo concreto en su viabilidad. Es decir, que hay que trabajar siempre buscando el máximo acuerdo posible, pero persiguiendo aquello que se considera mejor para el país. Y la ministra Celaá es extraordinaria para entender un modelo vertebrado en un país con las competencias educativas transferidas y el enorme valor del trabajo de la Conferencia Sectorial de Educación. Cualquier acción o acuerdo pasa hoy por contar de modo decidido con la comunidad educativa, muchos de cuyos miembros están hoy aquí, por trabajar en el acceso y formación del personal docente, por sostener el sistema de una educación pública de calidad, columna de la educación en nuestro país, y por una transformación de los modos de enseñar y de las formas de aprender, de los contenidos y de los formatos,
ante el desafío de un mundo de incertidumbres y de nuevas posibilidades. Esto es, todo comienza por pensar en un modelo educativo abierto y plural para una sociedad diferente. Así que no soy de los que piensan, como alguien dijo, que algo es verdad porque alguna vez lo fue. La educación nunca es resignación y siempre hemos defendido que España es y será lo que sea su educación. No habrá una verdadera transformación sin atender la dimensión social de la educación. No habrá una verdadera transformación sin formación cívica. Buena filóloga y buena parlamentaria, Isabel Celaá cuida sus palabras y las pone al servicio de la construcción de espacios de convivencia en una sociedad mejor. Es vasca, de Bilbao. No sé si el orden es este, es vasca de Bilbao o es de Bilbao y ya está. Miembro del Partido Socialista de Euskadiko Ezkerra, PSOE, y durante 15 años miembro del Parlamento Vasco. Y no puedo dejar de nombrar con ella a José Ramón Recalde, de cuyo gabinete fue responsable, o a Fernando Buesa, con quien fue viceconsejera, o a Ramón Jáuregui, de cuyo gabinete fue directora, o a Patxi López, en cuyo gobierno fue consejera. Hoy es un miembro relevante del gobierno socialista de ministras y de ministros del presidente Pedro Sánchez. Su palabra, pausada, serena, firme, clara, nos llega cada mediodía de los viernes, tras el Consejo del Gobierno. Nos produce serenidad, abriendo con solvencia espacios para una España que queremos próspera y justa. Ya verán cómo esto que les he dicho es así. Y lo comprobarán, además, ahora mismo. Y gracias, Isabel, gracias, ministra, por dejarme subrayarlo, por confiar en que no lo estropearía todo desde el principio. Muchas gracias. Muy buenos días, estimadas amigas, estimados amigos, todos quienes hoy nos acompañan en este desayuno. Quiero comenzar mi intervención agradeciendo al Foro de Nueva Economía su amable invitación para compartir este acto con todos ustedes. Les agradezco su asistencia, así como su interés por escuchar las reflexiones que tengo el gusto de trasladarles como ministra de Educación y Formación Profesional. ¿Qué decir de mi buen amigo Ángel Gabilondo? Es una cosa bien interesante cederle a un buen amigo la presentación. Bien interesante. Te agradezco, Ángel, como siempre, tu amabilísima presentación hoy aquí. Recibo todos tus elogios con mucha humildad y además los tomo como horizonte de trabajo. Me propongo hablarles hoy del valor estratégico de la educación como generadora de crecimiento. Solo el conocimiento puede dar respuesta a las demandas de un mundo complejo y cambiante que nos toca vivir y es sin duda la herramienta esencial para el desarrollo de nuestras sociedades. La capacidad del ser humano de comprender el mundo ha sido la que ha permitido a la humanidad avanzar por la vía de la civilización. La civilización entendida, como evocaba Kenneth Clark, como preeminencia y permanencia y continuidad de las actitudes críticas, revisión continua del pasado y elaboración ininterrumpida de un proyecto de futuro. Solo el conocimiento permite situarse conscientemente, y subrayo lo de conscientemente, en el espacio y en el tiempo, y llevar adelante una vida guiada por un propósito. La puerta al conocimiento es la educación. Decía el gran líder Nelson Mandela, el centenario de cuyo nacimiento acabamos de celebrar la semana pasada, que la educación es el arma más poderosa para crear las conciencias de las personas que cambiarán el mundo.
creo sinceramente que tenía razón. No cabe ninguna duda de que la educación es un factor decisivo de desarrollo personal que nos permite llevar al máximo nuestras capacidades y competencias, nos faculta para tomar en nuestras manos las riendas de nuestra existencia y enriquece nuestro universo de relaciones e intercambios con la sociedad y con el entorno en el que estamos insertos. Pero la educación es, a su vez, es más aún, puerta a la economía. La educación, en su amplio sentido, como generadora del conocimiento necesario para el desarrollo científico y tecnológico, es la condición necesaria para la prosperidad económica. Es el mejor salvavidas para la economía, en palabras del Premio Nobel de Economía, Gary Becker. No es de extrañar que una organización como la OCDE, cuya meta es el desarrollo económico, se haya convertido precisamente en el referente de los estudios internacionales sobre los sistemas educativos. La OCDE, como el resto de los pensadores económicos lúcidos, sabe que en este momento el valor de los países radica en su capital humano, es decir, en la capacidad de generar conocimiento de sus ciudadanos y de su tejido productivo. Porque una sólida base educativa y formativa es la mejor garantía para asegurar la riqueza de las naciones y el bienestar social. Las economías que más apuestan por la educación, la cultura y la investigación y el desarrollo son las que crecen de manera más rápida y sólida. Permítanme que cite un ejemplo tan simple como ilustrativo, aunque quizás alguno de ustedes ya lo conozca. El 27% de lo que pagamos al comprar un iPhone se destina a cubrir los costes de producción y manufactura. El resto, el 73%, va a cubrir los costes asociados a las actividades basadas en el conocimiento, la patente tecnológica, la ingeniería, el diseño, la marca o la red comercial. Y es que el conocimiento posee hoy un valor y una importancia equivalente a la que en otros momentos de la historia tuvieron la tierra, las materias primas, el capital o la tecnología. Hoy en día, el diferencial competitivo no está en poseer o acceder a la información ni en memorizarla, sino en ser capaces de crear conocimientos, patentes y nuevos servicios, aportando valor añadido a partir de lo que ya sabemos. Por ello, considero que la educación es el eje del cambio personal y de los cambios sociales y económicos. La educación nos aporta capacidad de discernimiento, criterio y libre pensamiento. Es además superadora de cualquier determinación de origen. Es ciudadanía, es solidaridad, es emoción de pertenencia al mismo género humano, más allá de si se comparte o no el sentido de la trascendencia, y es también crecimiento económico. Por ello, he afirmado muchas veces, y hoy lo hago de nuevo, que el progreso material y cultural exige más y mejor educación, y una ciudadanía más cultivada construye y exige mayor desarrollo social. Son aspectos indisociables que deben preocuparnos por igual. Llevo, como ustedes saben, muchos años dedicada a la tarea educadora. Sé bien que para hacer posible que avancemos hacia la sociedad del conocimiento, debemos hacer frente a algunos desafíos en el ámbito de la educación, de la formación y de la investigación. Entre ellos destaca, sin ninguna duda, el impulso de la política científica a través de la I+D. Este no es un ámbito de responsabilidad del Ministerio que tengo el honor de dirigir, pero saben que el Gobierno tiene una firme voluntad de reactivar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. A ello se comprometía personalmente el presidente en su comparecencia ante el Parlamento la semana pasada. Por nuestra parte, estamos coordinando las actuaciones del Ministerio de Educación con el de Ciencia, Innovación y Universidades para llevar a cabo una política coherente. Los otros dos grandes desafíos que tenemos por delante sí son, sin embargo, responsabilidad directa del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En primer lugar, tenemos que conseguir modernizar el sistema educativo para asegurar que los alumnos y alumnas adquieran durante su escolarización el aprendizaje de los saberes necesarios para desenvolverse en el siglo XXI.
las competencias básicas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo, como afirma ya la recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo del 18 de diciembre de 2006. Permítanme que les cuente una anécdota que creo reveladora. En 2014, por primera vez, un robot escribió una noticia para Los Angeles Times. Poco después, en 2016, el robot japonés Todai ya escribía mejor que la mayoría de los bachilleres japoneses un ensayo sobre el comercio marítimo del siglo XVII. Los expertos nos dicen que los algoritmos y la inteligencia artificial combinan de hecho, millones de fuentes y datos, aunque no los entiendan. Unos y otra son incapaces de crear significado, aunque puedan redactar mejor que un estudiante. De momento, esta es justo la frontera que separa a los alumnos, a los humanos, de la robótica. La creación de sentido y de significados. Dicho de otro modo, nuestra capacidad de simbolización. La semana pasada aparecía en un diario de tirada nacional un interesante artículo que mostraba la incapacidad que aún tienen los algoritmos que hoy desarrollamos para diferenciar una pipa pintada por Magritte de una pipa real. Por eso, resulta inevitable plantearnos una pregunta de calado. ¿Qué responsabilidad ha de asumir el sistema educativo en esta nueva era? Noriko Arai es la matemática japonesa que ha creado el robot Todai. Ella tiene muy claro que el sistema educativo tradicional transmite muchos conocimientos y saberes disciplinares, pero sin asegurarse necesariamente de que los estudiantes entiendan su significado. Y afirma que esto no es verdadero conocimiento, además de que la inteligencia artificial ya puede hacer lo mismo. Si me permiten una cierta simplificación, me atrevo a decirles que no podemos continuar instruyendo a las nuevas generaciones para hacer lo mismo que ya hacen los robots. Recoger, guardar, procesar datos son actividades que los robots irán haciendo cada vez más y mejor. Nuestro diferencial, pensando en las nuevas generaciones de hoy que serán adultas en el año 2030, consiste en garantizar que todo el alumnado adquiera la capacidad de crear significados, entender lo que asimila y le rodea y ser competente para utilizar la multiplicidad de códigos y lenguajes que conviven en complejidad. La responsabilidad de la educación básica consiste, pues, en desarrollar al máximo competencias, tanto cognitivas como no cognitivas, para saber aplicarlas al menos en 3 escenarios: la vida diaria, entornos cambiantes, dilemas complejos. Y esto nos obliga a realizar varias tareas en las que no voy a profundizar, pero no quiero dejar de enunciar. 1. Revisar y adelgazar los currícula escolares enciclopédicos que tenemos, diseñados antes de la aparición de Internet para sustituirlos por otros orientados no a tener cabezas llenas, sino mejor estructuradas, capaces de hacerse preguntas y de descubrir nuevas respuestas e innovaciones. 2. Reforzar el aprendizaje de competencias que ayuden a resolver los problemas, a trabajar de forma productiva, con mayor creatividad y sentido de colaboración, en entornos siempre cambiantes, siempre exigentes. 3. Promover el aprendizaje de otras lenguas que permitan a nuestros jóvenes desenvolverse como ciudadanos del mundo, sin fronteras de comunicación ni de aprendizaje. 4. Equipar a todos los estudiantes con un bagaje de valores, actitudes y cualidades. Conocimiento, comportamiento. La curiosidad, la iniciativa, la cooperación, la asertividad, la persistencia, la responsabilidad. Se trata, en suma, de garantizar que cuando nuestros jóvenes acaben su escolarización, quieran y puedan seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Para ello es imprescindible que la experiencia de aprender les haya resultado positiva. Tienen que haber experimentado la satisfacción que conlleva comprender la realidad. Necesitan haberse sentido capaces
de construir conocimiento y de usarlo para resolver problemas relevantes y retadores. Y este es el reto que deben afrontar hoy nuestras escuelas, el de consolidarse como espacios de pensamiento en el que todos y todas reciben la ayuda ajustada a su peculiar forma de aprender para promover historias personales de éxito. Esa es la equidad. No cabe duda de que tenemos tarea por delante para conseguirlo. El segundo desafío, al que resulta fundamental responder, es el de proporcionar un mayor nivel de formación al conjunto de la población española, especialmente a aquella que tiene cualificaciones más bajas o que carece de ellas. Los indicadores internacionales de la educación ponen de manifiesto que nuestros porcentajes de titulados en bachillerato y enseñanzas universitarias son similares a la media de la OCDE y de la Unión Europea. Ahí sí, llegando incluso a superarlos en algunos casos. Sin embargo, fíjense ustedes, las tasas de titulados en formación profesional quedan muy por debajo de las que alcanzan los países desarrollados de nuestro entorno. En la edición de Education at a Glance de 2017, la tasa de graduación en bachillerato de los menores de 25 años se situaba en España en el 51%, frente a una media del 52% en la OCDE y del 49% en la Unión Europea, homologable. Sin embargo, la tasa correspondiente a los programas de formación profesional de grado medio se quedaba en el 22%, frente a unas medias respectivas del 36% y del 41%. Y a cambio, y además de esta baja tasa de titulados en formación profesional, nuestra tasa de abandono escolar temprano, esto es, de jóvenes que no continúan formándose después de la educación obligatoria, sigue superando ampliamente la media europea, a pesar de la reducción, lógica por otra parte, que ha experimentado en estos años de alto desempleo juvenil, configurando un problema que no acabamos de resolver. A más mercado, a más apertura en el mercado, menos centro educativo, menos escuela. En consecuencia, debemos afrontar el desafío de ampliar la cobertura de la formación profesional. Nos encontramos además en una situación paradójica, en la que por una parte contamos con unas altas tasas de desempleo, al tiempo que nuestras empresas manifiestan tener dificultades, me lo decían ahora mismo, para cubrir sus vacantes con personal cualificado. Y sabemos que la tendencia hacia una mayor necesidad de perfiles técnicos más altamente cualificados irá en aumento en los próximos años, con lo que esta paradoja que les comunico no hará sino agudizarse. Todo ello pone de relieve la necesidad de actuar con verdadera decisión para revisar y modernizar nuestra formación profesional. Es cierto que en el último medio siglo la FP ha ido actualizándose, apareciendo, registrando algunos avances. Así, la Ley de Formación Profesional Industrial de 1955 del ministro Ruiz Jiménez supuso el inicio de una nueva época para este nivel formativo, que comenzaba a seguir la senda trazada en otros países europeos. Posteriormente, la Ley General de Educación de 1970 integró la formación profesional en el sistema educativo mediante el desarrollo de las conocidas ya FP1 y FP2. La Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990, LOCSE, profundizó esa integración y puso en marcha un nuevo modelo plasmado en los ciclos formativos medio y superiores, representando estos últimos un decidido paso adelante. Y, en fin, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional de 2002 puso en conexión la FP con el Sistema Nacional de Cualificaciones y permitió un acercamiento entre las cualificaciones profesionales del mundo laboral y las del sistema educativo. Se inicia el desafío. Hemos tenido, sin duda, avances. Si bien
en los últimos tiempos se ha perdido el empuje que hubiéramos necesitado y que ahora debemos retomar. Me siento especialmente honrada de dirigir un ministerio que por primera vez en la historia de España incluye la formación profesional en su título. No es una casualidad, es la demostración de una voluntad de desarrollo de este ámbito formativo tan necesario. Y a esa tarea hemos comenzado a dedicar nuestros esfuerzos. Una de las prioridades estratégicas de este ministerio es precisamente la formación de estas enseñanzas, la modernización de la FP, un objetivo alineado con los propósitos globales de mejorar la competitividad y promover un cambio imprescindible en el modelo productivo español, mejorar nuestro capital humano y, en consecuencia, mejorar la empleabilidad. Es una evidencia que hemos de adaptar este modelo a las necesidades de la economía actual. Urge impulsar la transformación y la mejora del sistema de formación profesional, aunando esfuerzos desde las administraciones, las universidades, los centros de formación profesional, los agentes sociales y muy especialmente las empresas. Queremos contar con todas aquellas organizaciones que puedan impulsar un ciclo permanente de transferencia de conocimiento, experimentación e innovación. Nuestro desafío principal consiste en facilitar la integración del sistema de formación profesional, tanto de la vinculada al sistema educativo como de la orientada al empleo. Y ello implica actuar en ambas ofertas de formación. Se trata de construir, como hicimos una vez en el País Vasco, un sistema integrado de formación profesional para la población con edades entre los 16 y los 65 años, capaz de atender tanto las necesidades de las empresas, hacerlo de manera contemporánea, como las posibilidades de formación de la población. Y eso requiere desarrollar una oferta flexible y adaptada que combine de forma equilibrada los diversos tipos de formación, inicial, para el empleo, presencial, parcial, en línea y otras modalidades, y que, por otra parte, reconozca también las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. Junto a ello, debemos configurar una oferta que dé respuesta real a las necesidades del sistema productivo. Eso exige poner en marcha actuaciones tales como agilizar el diseño de las cualificaciones y su transposición a títulos formativos. Este está resultando ser un proceso lentísimo. Desarrollar las especializaciones ya previstas desde 2011, pero todavía no implantadas. Contemplar y dar respuesta a nuevas competencias profesionales e incorporar elementos de formación de carácter transversal. Por último, hemos de realizar algunos ajustes en el sistema de formación profesional dual, que ha tenido un importante desarrollo entre nosotros en los últimos tiempos, pero que aún debe continuar perfeccionándose y evolucionando. Este pasado mes de junio, la Oficina Internacional de Trabajo, OIT, ha elaborado un valioso documento sobre la actualidad y el futuro de la formación profesional dual en España, que da pistas muy interesantes acerca de la posible mejora del modelo y que estamos analizando con profundidad. Llevar a cabo todos estos avances supone superar determinados estereotipos que suscitan recelos en ambos sectores. El ámbito educativo desconfía en ocasiones de la empresa porque considera que supedita su beneficio económico a las metas formativas. Las empresas, a su vez, critican al sistema educativo su desconocimiento y desconexión de la realidad productiva. Hay que superar esos desencuentros a través de un diálogo fructífero. Esta tarea, crucial para nuestro futuro, apela a todos, nos reclama a todos. No voy a eludir el compromiso de los poderes públicos, pues soy plenamente consciente del papel determinante que tiene el sistema educativo y de formación en la potenciación del conocimiento como instrumento de progreso y desarrollo económico. Pero tampoco quiero eludir
el reconocimiento de que todos somos corresponsables a la hora de estimular el aprendizaje, la lectura o la curiosidad intelectual. También los empresarios, también. Y los responsables de instituciones públicas y privadas. Y esa parte de responsabilidad no se limita solamente a prestar apoyo y colaboración al proceso de la modernización de la formación profesional, por importante que ésta sea. Esto también. No se reduce a hacer posible el desarrollo de la formación profesional dual y en alternancia para los jóvenes que les permita trabajar y estudiar al mismo tiempo. Importante, pero no solo. También consiste, y esto quiero subrayarlo, en contratar y exigir titulaciones de formación profesional a sus trabajadores. Fomentar su aprendizaje permanente, convirtiendo las empresas en organizaciones que aprenden e invirtiendo en capital humano, en formación y en tecnología. Esto lo necesitamos de manera especial. Los empresarios deben exigir formación a sus trabajadores, titulación a sus trabajadores. Es una forma de combatir el índice de abandono escolar temprano. Me atrevo a decirles que el prestigio de la formación profesional también, muy significativamente diría yo, depende del mundo empresarial, especialmente teniendo en cuenta nuestra escasa tradición en su desarrollo. Así que la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y con niveles más altos de cualificación implica contar con la complicidad del mundo empresarial y de los agentes sociales. Por ese motivo, les anuncio mi intención de promover contactos de alto nivel con las organizaciones empresariales y sindicales y con diversos sectores del mundo productivo inmediatamente, a la vuelta del verano, con el fin de establecer alianzas que nos permitan avanzar juntos. Nuestro Ministerio y el de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ya hemos comenzado a trabajar conjuntamente para cumplir objetivos comunes y pilotar este proceso. Si tenemos éxito en esta tarea, será de todos, será de España. Nuestra economía y nuestro futuro como sociedad mejorará. Este amplio programa de mejora de los niveles de cualificación de la población española y de adquisición de los saberes del siglo XXI debe hacerse además en condiciones de inclusión, en condiciones de equidad. No quiero dejar de mencionar que el logro de la equidad en educación es una meta que desborda la exigencia ética, aunque sin duda la implica, para alcanzar implicaciones importantes para el desarrollo social y económico. Hace ya casi 30 años, los ministros de Educación de la OCDE, reunidos en noviembre de 1990 para estudiar la cuestión de una educación y formación de calidad para todos, afirmaban expresamente que educación para todos implica dar prioridad a los educativamente desaventajados, extender los beneficios de la educación a todos. Y esta frase es importante. Tiene sentido desde el punto de vista económico, al tiempo que resulta acorde con las exigencias de la equidad social y educativa. Los países no pueden permitirse dejar sin explotar amplias reservas de talento. De ahí que adoptemos una perspectiva incluyente, que nadie quede atrás, que resulta ineludible desde cualquier punto de vista y es urgente en estos tiempos en que tanto han aumentado las desigualdades, como nos recuerdan muy diversos informes internacionales. Voy concluyendo. La educación requiere, queridos amigos y amigas, una perspectiva de largo alcance. Requiere persistencia, paciencia. En materia de educación y formación no podemos ser cortoplacistas ni someternos a los ajustados tiempos electorales. Debemos tener muy claro de dónde venimos y a dónde queremos ir para adoptar una estrategia de medio y largo plazo que nos permita perfilar un sistema de educación y formación que sea motivo de orgullo para todos. Este ministerio va a ejercer un liderazgo basado en la búsqueda de amplios consensos y acuerdos. Nuestro objetivo y nuestro deber como Gobierno consisten en estabilizar nuestro sistema educativo, contando con el apoyo
de todos los grupos parlamentarios que sientan la educación como un asunto de Estado. Pongamos la mirada en el horizonte del 2030 para que la próxima generación de estudiantes se beneficie de un modelo estable y modernizado. Esta meta podemos tenerla cerca, siempre y cuando todos adoptemos esa perspectiva incluyente y ese valor estratégico de la educación y la formación como un tesoro y un yacimiento de riqueza y desarrollo. Para esa tarea, ardua, pero confieso apasionante, esforzada, pero confieso inapelable, es para lo que necesito su colaboración. Y me atrevería a decir que creo saber, que puedo contar con ella, por lo que desde hoy mismo deseo agradecérselo a todos. Pongámonos manos a la obra, porque estoy segura de que dentro de unos años nos sentiremos orgullosos del trabajo que todos, todas hemos realizado. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora ministra. Muchas gracias, don Ángel, por la presentación. Pues vamos a empezar con las preguntas, si les parece bien. Marta Pastor, directora de Radio Nacional de España, del programa Ellas Pueden, dice: ¿puede detallar las materias que en clave de feminismo van a proponer dentro de la asignatura de valores cívicos? ¿Para cuándo se prevé el cambio en los libros de texto para su adaptación de una educación igualitaria? ¿Cómo se van a hacer esos cambios de contenidos para fomentar la presencia de referentes femeninos? ¿En qué cursos se va a implantar la asignatura de valores cívicos? Sí, contesto ya, ¿verdad? Sí, por favor. Bien, la materia de valores cívicos que queremos sea universal, necesitamos sea universal, es una materia que básicamente ya está diseñada, es la que realmente hemos tenido como alternativa a la religión. Por tanto, es una materia que se fundamenta sobre todo en los derechos básicos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los valores que las constituciones de nuestro entorno, las constituciones democráticas de nuestro entorno y la Constitución española también tienen recogidos, y obviamente el derecho a la igualdad pues estará también recogido. No podemos concretar, no podemos precisar en qué extremos, cuáles serán los detalles de lo mismo, porque todavía no hemos empezado a trabajar en su concreción, pero efectivamente la igualdad de género es un valor universal por el que se trabaja hoy en todos los países desarrollados. En relación a los libros de texto, tampoco hemos iniciado ese trabajo, pero ciertamente también procederemos a un estudio desde la perspectiva de género. Los cursos en los que los valores cívicos podrán incorporarse, estamos pensando en un curso en primaria y en un curso en secundaria. Trataremos de acordar con el resto de fuerzas políticas cuáles serán los cursos más idóneos para la incorporación de los valores cívicos, pero habrá uno en primaria y otro en secundaria. Otras preguntas. Algunos medios de comunicación han publicado que el Gobierno quiere acabar con la educación concertada y que el Ministerio va a cerrar los colegios concertados, que para muchos ciudadanos suponen una mejor educación, más barata y además la piden los padres. Padres que están preocupados por la alarma que se ha generado. Le preguntan qué van a hacer con esos niños que estudian ahora en los centros concertados y qué les diría usted a los padres. Carmen Lavallón, de la COPE, dice: ¿puede concretar el proyecto del Gobierno en educación concertada? ¿Cómo garantizará el derecho de los padres que optan por ese tipo de educación para sus hijos?
El derecho de los padres, yo quiero mandar aquí un mensaje de tranquilidad, lo primero a las familias, a los padres, a las madres que envían sus hijos e hijas a centros concertados, porque no tienen nada que temer. Los hijos e hijas en los centros concertados continuarán su escolarización en dichos centros. Es decir, sí he leído titulares alarmistas al respecto de las intenciones que este Gobierno eventualmente pudiera tener de terminar, cerrar, acabar con la educación concertada. Son lo que en términos contemporáneos todas ellas se llaman fake news, son falsas de toda falsedad. Lo que este Gobierno, por lo tanto, tranquilidad para las familias que optan por la red concertada. Lo que este Gobierno sí ha dicho, mantiene y persiste en afirmar es que la educación pública es eje vertebrador del sistema. Y lo es por varias razones. Lo es porque si constitucionalmente la persona tiene reconocido el derecho fundamental a ser educada, y lo tiene, correlativamente el poder público tiene que tener la obligación de atender y responder a ese derecho de la persona. Y les podría poner cualquier ejemplo. Imagínense ustedes un ámbito rural donde apenas podemos situar un aula unitaria con 5 alumnos. ¿Alguno de esos cinco alumnos tendrá menos derecho a recibir la educación que un alumno en la ciudad de Madrid? No, tiene el mismo derecho. ¿Podrá el poder público obligar a la iniciativa privada libre por su propia naturaleza, a ofertar en ese medio rural la escolarización a esos 5 alumnos? No, no podrá. ¿Quién tendrá que atenderlo? Obviamente, el poder público. El poder público es el que tiene la obligación de atender el derecho de la persona a ser educada. Por eso decimos que es el eje vertebrador del sistema. Pero tranquilizo más aún, si es posible, con los datos. La LODE, una ley socialista, por cierto, de 1985, fue la generadora de los conciertos educativos. De 1985 a aquí, hasta la actualidad, la proporción en la que se ha establecido y la que se ha relacionado la red pública con la red concertada ha venido a ser estable. Actualmente tenemos una media de un 28,5 de iniciativa de red concertada en primaria y de 30 en secundaria, un 60 y tantos de red pública, 67% de red pública, el 3% restante, como ustedes saben, es privada pura. Esa proporción, durante más de 30 años, se ha mantenido estable. Ha habido diferencias en algunas de las comunidades autónomas en función de cómo se han ido conjugando las variables por parte de los gobiernos autonómicos. Por tanto, estos datos son más que las opiniones. Así que reitero mi mensaje de tranquilidad a las familias y reitero también que con titulares alarmistas dirigidos a hacer oposición política no hacemos avanzar la educación. Carlos Sanguino, de Amnistía Internacional, le pregunta qué opinión tiene de las medidas puestas en marcha por el anterior Gobierno sobre acoso escolar y si tienen previstas nuevas medidas en este campo. Todo lo que se ha venido haciendo en materia de acoso escolar, no solo por parte del Gobierno, sino por parte de las comunidades educativas, es bienvenido y ha sido bienvenido. Actualmente se percibe socialmente como que hubiera un aumento en esta lacra, porque es una lacra. Es decir, un niño, una niña acosado escolarmente es muy dramático. Hay que salir rápidamente a corregir esta cuestión. Pero todo lo que se ha venido haciendo, también en el ciberespacio, en los ciberataques, en el ciberbullying, es bienvenido. Vamos a seguir profundizando.
y vamos a seguir avanzando en esta materia. Miguel Roldán le pregunta cómo se plantean cambiar el modelo en relación al profesorado. Esta es una cuestión de mucha envergadura, muchísima, porque hay que empezar con la formación inicial y la formación permanente. La formación es una cuestión clave para el profesorado, es clave. No podemos pensar que una formación inicial ya sirve para todo el itinerario. Por eso estamos reflexionando en el Ministerio, en el seno del equipo, acerca de esta cuestión que no es fácil. Requiere conjugar muchas variables que ahora mismo, en apenas un mes y medio que llevamos trabajando, no hemos podido abordar. Pero lo tenemos en agenda y vamos a seguir en ello. Alicia Rodríguez, de la Asociación Española de Superdotados y con Talento, le pregunta cuál es el compromiso para evitar el fracaso escolar y abandono para los alumnos con altas capacidades. Hablamos de un 70% por falta de la atención a sus necesidades y a su valoración de identificación. Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España, dice: ¿cuál es la visión ante el avance necesario hacia la educación inclusiva y la garantía de la especialización y los apoyos a todo el alumnado, incluyendo a aquel con mayores necesidades de apoyo? ¿Cómo abordar la transformación necesaria para hacer esto efectivo? Bien, esta es una pregunta bien interesante y que además ha sido objeto de preocupación de todos los equipos educativos en los que yo he podido trabajar. Trabajar con alumnos de altas capacidades, trabajar con el autismo, trabajar con niños de necesidades educativas especiales, supone trabajar en diversificación, pero en diversificación real. Y eso significa conocer, identificar, primero, las necesidades de cada una de los alumnos, alumnas. Esto que parece un desideratum, en el aula no lo es. Es decir, las altas capacidades necesitan un tratamiento, porque las altas capacidades, y esto ha sido objeto de preocupación personal durante mucho tiempo de mi vida, las altas capacidades sin un tratamiento específico pueden convertirse en fracaso escolar. El autismo, obviamente, y las necesidades educativas especiales necesitan también tratamiento específico. Afortunadamente, el sistema educativo español y otros sistemas educativos tienen en este momento desarrollados instrumentos, todos ellos perfectibles, pero desarrollados instrumentos para tratar la diversidad. Nosotros queremos trabajar la diversificación curricular, la diversidad en la secundaria. Queremos profundizar en ella. Consideramos que en este momento ha sido sustituida esa diversificación curricular en algunos casos, por programas de bajo valor educativo. Tenemos que acentuar mucho más el tratamiento diversificado, individualizado de los alumnos. Y en relación a la educación especial, nuestra propuesta siempre es tratar de escolarizar a los niños con necesidades educativas especiales en centros ordinarios, hasta donde sea posible. Hasta donde sea posible. Los centros específicos de educación especial quedarán para los casos más extremos, pero hasta donde sea posible, centros ordinarios. Porque con los compañeros, con las compañeras, los alumnos y las alumnas mejoran. Por tanto, diversificación curricular, atención individualizada, y para ello necesitamos una reducción de ratios en la que queremos operar de manera inmediata. Tomás Bolaños le pregunta qué va a hacer el Gobierno para impulsar la formación profesional de la que usted ya ha hablado en su discurso. ¿Qué medidas concretas y con qué calendario tienen previsto incorporar los puntos de vista de los agentes sociales? Hay otra pregunta que se refiere al modelo de éxito, sin duda, de la formación profesional en el País Vasco, y le preguntan si es la formación profesional del País Vasco un espejo en el que España debe mirarse. Tenemos que actuar de manera inmediata y tenemos que actuar de forma transversal. Hay que actuar en diversos ámbitos. La FP necesita a la empresa,
y la empresa necesita la FP. Necesitamos al mundo productivo, a los agentes sociales y a los centros educativos. Necesitamos a los agentes, todos ellos juntos. El centro nuclear ha de ser el centro educativo. Como lo hicimos en el País Vasco, y yo creo que ha dado buen resultado. Eso no quiere decir que sea un ejemplo que miméticamente haya de trasladarse al resto de España, pero es un referente. Hay otros en otras comunidades que también son un compendio de buenas prácticas y a los que hemos de mirar. Pero el asunto, el centro neurálgico es el centro educativo. Ese es el punto neurálgico y ahí tienen que darse cita. La educación, la formación profesional inicial, con sus profesores titulados, enseñando a los alumnos para darles un título, con la formación profesional para el empleo, sea la continua o la ocupacional. Y todo puede darse en ese centro educativo. Por eso el centro educativo es el neurálgico, es el centro neurálgico. Si el centro educativo se convierte en algo atractivo para la empresa lo buscará. Y los profesores y los agentes productivos y sociales tendrán que concentrar todas sus aspiraciones en una conjunción, en una integración de formación inicial y formación para el empleo. Esto es muy importante. ¿Qué está pasando en este momento? Que están de espalda. Nosotros nos hemos encontrado con una ley, es una buena ley, la de 2002, de cualificaciones y formación profesional. Y fue una buena ley porque hizo un buen start point, formación profesional, la educación, formación para el empleo y además un dispositivo para, de alguna manera, acreditar la experiencia laboral. Esos son los tres puntales, pero hay que hacerlos trabajar conjuntamente. Necesitamos una formación profesional integrada, pero para ello es preciso anticiparse en la detección de los perfiles profesionales que los empresarios, los que están en esta sala y los que están fuera de esta sala, conocen sobre todo. Conocen más que la escuela. Es decir, la empresa sabe lo que necesita hoy y lo que va a necesitar dentro de 5 años. Y es preciso que el Observatorio de las Cualificaciones, que depende del Ministerio de Educación, esté atento y sea capaz de identificar, en compañía de los agentes sociales y del mundo productivo, de identificar esos perfiles profesionales que se van a necesitar en nuestro mercado productivo, en nuestro mercado de trabajo. Y esos perfiles profesionales han de ser convertidos en cualificaciones del sistema, de manera rápida a poder ser, porque si no, para cuando se consigue la titulación, esa titulación ha quedado desfasada. Y hacer ahí un paquete formativo para las escuelas, para las empresas, el paquete formativo, llevarlo al centro educativo y de ahí sacar la titulación. Y esto hay que hacerlo todo de manera contemporánea. Por ello hemos de activarnos, hemos de activar todos los agentes que aquí estamos representados, universidades, empresarios, representantes sociales, para poderlo llevar a cabo. Y en este momento, pues estamos muy burocratizados. Y la burocracia, pues ya sabemos, mata la creatividad. Por tanto, es preciso poner toda esta maquinaria, el pool de empresas, todo en acción para poder llegar a conseguir los objetivos que planteamos. Y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. En fin, 10 días de descanso en agosto igual me concedo. Si ustedes me lo permiten, no sé si será posible, pero a lo mejor sí, a lo mejor podemos 10 días. Pero en esos 10 días la cabeza reflexiona mejor, les puedo decir. Y en cuanto lleguemos, hemos de ponernos a la tarea. Y eso hay que activarlo en el centro educativo, con el profesorado, hay que activarlo con los alumnos para que sepan que la formación profesional no es línea de segunda, que no es un itinerario de segunda. Hay que visibilizarla, hay que dignificarla, hay que elevarla. Y hay importantes historias personales de éxito
personas que han salido de la formación profesional y hoy son grandes emprendedores en la sociedad. Y, por tanto, esas historias de éxito tienen que servir de empuje para que el resto de los alumnos, con todas esas competiciones, skill competitions y todo esto que hay, se sientan ilusionados por hacer un itinerario de formación profesional que les va a empoderar para poder estar bien acreditados en el mundo. Olga R. San Martín, del diario El Mundo, le pregunta si el Gobierno va a recurrir el decreto catalán de evaluación de la ESO, que establece calificaciones no numéricas y, por tanto, contradice lo establecido por la ley estatal. Y Francisco Paniagua, de Onda Cero, le pregunta qué hay de cierto de la idea escuchada de que el Gobierno quiere que todos los niños aprendan catalán en España. Pues eso. Es que, ¿qué les voy a decir? Pues eso, que vamos a ver, en relación al decreto, que es lo más serio, no lo hemos estudiado, ya lo tenemos que estudiar, vamos a verlo, no lo hemos estudiado. Les confieso que lo tenemos que estudiar. Y en relación a que todo el mundo tenga que aprender catalán en España, pues me mueve a la sonrisa. Es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo sobre las lenguas. Me estoy refiriendo ahora a las lenguas extranjeras. Quiero decir que el sistema educativo tiene que empezar a abrirse también a la utilización vehicular del inglés, del alemán, del francés, en función de cada centro educativo, pues el profesorado, la preparación que tenga de su profesorado, y puede optar por pintar un lienzo en el cual, bueno, pues algunas materias puedan ser vehiculizadas en una lengua extranjera, pues porque tiene especialistas en esa lengua extranjera. Es verdad que el inglés hoy en día pues viene a ser como el latín en las universidades en el siglo XIV. Por tanto, generalmente cuando los centros educativos estudian una lengua extranjera, empiezan por el inglés. Yo ruego que cuando se empiece a introducir o incorporar la lengua extranjera en los centros educativos, esto se haga sin ninguna segregación. Esto es una cuestión bien capital, es una cuestión bien importante. Es decir, no se puede examinar previamente a los alumnos para decir, como este sabe más, a este le pongo en la línea bilingüe y en este va a la monolingüe, porque el desafío no es ese. El desafío es aumentar el conocimiento y la capacitación de toda la población española. Y, por tanto, sin exámenes previos, todos ellos tienen que poder adquirir los bienes de este mundo en las mejores condiciones posibles. En relación al catalán, yo sé que puede ser un desideratum de muchas personas el hecho de que las lenguas autonómicas, con todo respeto, puedan ser tomadas como opciones en algunos centros educativos. Es decir, algún centro educativo pudiera tener como optativa, como tienen las escuelas oficiales de idiomas de esta manera, bueno, pues algunas de las lenguas autonómicas. Con todo respeto, forma parte de la autonomía de un centro. Pero bueno, de ahí a pensar o titular que el Ministerio de Educación pone el catalán para todos los alumnos de España, hay un abismo. Gabriel Ureña, de la Asociación de Directores del Instituto de Andalucía, dice, resulta alentador que, como anuncia la ministra, se impulse el conocimiento tecnológico y al mismo tiempo la competencia básica y el aprendizaje de la filosofía como saber crítico. ¿Va a reforzar el papel del liderazgo educativo de los directores y directoras como elemento de calidad de los centros educativos? Pues a mí me parece interesantísimo lo que plantea esta persona en el sentido de reforzar la dirección de los centros. La dirección de los centros, los equipos directivos configuran las almas distintas de los centros, es decir, una dirección bien llevada, un equipo directivo de un centro tira del centro en la dirección adecuada. Reforzar las direcciones de los centros es reforzar a los centros educativos. El centro educativo es el que tiene
que operar los mejores cambios, los buenos cambios, la mejora de los resultados escolares. Y una dirección estable en un centro educativo es una dirección que llevará a ese centro educativo a buen puerto. Por eso nosotros trabajamos en la estabilidad de las direcciones de los centros. Queremos direcciones educativas estables, equipos directivos estables. Así que eso es un acierto y hay que reforzarlo. Y en relación a la filosofía, pues ciertamente la filosofía, la historia, las humanidades, pero también la ciencia configuran el pensamiento. Estaba la filosofía en los currícula, ahora tiene menos presencia, lo vamos a estudiar. María Antonia López, de Telemadrid, cambiando de tema, dice, tras el giro en el PDeCAT, que queda bajo el control total de Puigdemont, ¿está en riesgo la estabilidad del Gobierno tanto como para adelantar las elecciones? En esta misma línea, Irene Castro, del diario.es, dice, ¿cómo pretenden sacar adelante los presupuestos generales del Estado si no se aprueban convocatoria de elecciones antes de agotar la legislatura? José Manuel González Huesa dice, ante la decisión de Pablo Casado de no aprobar el techo de gasto y el cambio en el PDeCAT, están más cerca las elecciones generales, y Luis Ángel Sanz, de El Mundo, que le parece el giro del PDeCAT hacia el independentismo radical, sigue pensando que el Ejecutivo aguantará hasta 2020. Convocar elecciones es una facultad del presidente del Gobierno, como todos ustedes conocen. Nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable, sería absurdo. Respetamos absolutamente todos los procesos de las fuerzas políticas y sus resultados, pero es responsabilidad del presidente de la Generalitat, presidente legítimo de la Generalitat, que reside, como ustedes saben, en el Palau de la Generalitat y no fuera de España, el continuar con la senda iniciada por el presidente de Gobierno, una senda de diálogo, un pasillo de diálogo, con el objetivo de terminar con la crisis política de Cataluña. Le corresponde a él, porque la obligación política de un político es trabajar desde la política y con los instrumentos de la política. Porque solo así, solo con esa ventana de oportunidad, solo con ese sendero de oportunidad, podrá resolverse un problema arrinconado en el pasado, muy enmarañado, y que efectivamente puede hacer que mejore el futuro de toda la sociedad catalana. El Gobierno de España está determinado, el presidente de Gobierno está determinado a seguir por esa senda. Sabe que es su responsabilidad y su deber. Y el presidente de la Generalitat tiene también el deber y responsabilidad, como presidente legítimo, de recorrerla. Esperamos como Gobierno que la recíproca sea válida y que no se arrinconen, que no se queden en lo que significa la crisis. Es decir, que frente a esa confrontación que algunos desean, se aporte propuestas del lado de la solución. Algunas ya las pronunció, ya las comunicó el propio presidente de Gobierno en ámbito parlamentario. Son legítimas, razonables y viables. Quien se empeñe en una propuesta inviable sabe que no llegará a ningún término. ¿En su imaginario descartan ustedes la aplicación del 155 de la Constitución si se dieran las circunstancias? Bueno, es un futurible que no voy a considerar en este momento. Este Redondo, de La Sexta, dice, la semana que viene se reúne la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. El conseller Maragall ha puesto como condición que se incluya en esa reunión la situación de los presos y la autodeterminación. ¿Se van a incluir estos dos puntos
También se lo pregunta May Mariño de Servimedia. No tengo idea del orden del día de la comisión bilateral, pero obviamente una parte hablará de lo que considere oportuno y la otra contestará lo que sea también procedente. Juanma Romero, del Confidencial, le pregunta si ha hablado el Gobierno con el rey Felipe VI. ¿El Ejecutivo aceptará la comisión de investigación para la que presionan cada vez más los grupos de izquierda? El presidente de Gobierno habla con el jefe de Estado con toda normalidad y acerca de los temas que consideren pertinentes. Creo que mañana el director del CNI comparecerá a petición propia en ámbito parlamentario en la Comisión de Gastos Reservados o de Secretos Oficiales. Le oiremos, los grupos parlamentarios le oirán y el Grupo Parlamentario Socialista decidirá cómo actuar. Hablemos de pactos. Diego Francés, de Magisterio, le pregunta qué piensa hacer con el pacto educativo ahora que está en el Gobierno después de haberlo abandonado en la oposición. Jorge Cajigas Villalba dice: en una legislatura corta temporalmente con un apoyo parlamentario tan inestable, ¿no sería mejor intentar un pacto de Estado de educación y no abrir temas de conflicto ideológico, concertada, religión, etcétera, que no son en este momento un problema para los ciudadanos? Manuel Sánchez, de Público, ¿cree que la vuelta a las esencias del Partido Popular puede dificultar un pacto por educación? No, no lo creo. El pacto educativo sigue siendo un objetivo no solo deseable, sino necesario. Y además es una petición razonable por parte de la sociedad española. Debemos estabilizar nuestro sistema educativo. En los países de nuestro entorno, en los países avanzados, desarrollados, apenas si se notan los cambios de gobierno en la educación. Apenas si se notan. Si bien también he de decirles que en esos países de nuestro entorno las fuerzas políticas sean ideológicamente alineadas, estén ideológicamente alineadas con posiciones de derecha o posiciones de izquierda, no consideran que la defensa razonable de la educación pública como asistencia al derecho fundamental de la persona a ser educada, esto lleve una connotación ideológica de menosprecio a la red concertada. Se toma con naturalidad. Ustedes pueden examinar cualesquiera gobiernos de la Unión Europea y comprobarán que la oferta que se hace con pública y la oferta que se hace con privada coexiste, siendo la educación pública la central y esto sin ningún menosprecio y sin ningún riesgo para la privada. Nosotros vamos a seguir también la senda de la búsqueda de acuerdos, con todas las fuerzas parlamentarias que crean que la estabilidad del sistema educativo es necesaria, es buena, y lo vamos a buscar genuinamente. Y aquí no hacemos deslindes, lo buscaremos con las fuerzas más alineadas a la izquierda, centroderecha y derecha. Tenemos ánimo, buen ánimo, tenemos fuerza y tenemos ganas de hablar con todos y ver quiénes aportan soluciones y quiénes quieren permanecer en la confrontación. En nombre de los patrocinadores de Red Eléctrica de España, representada hoy por doña Beatriz de Munt, de Orange, representada por don Joaquín Colino, es don Ramón Casanova de Asisa el que, en nombre de todos ellos, despide el acto. Muy buenos días a todos. La ministra portavoz, con su estilo cuidadoso, moderado y elegante, como ha subrayado el presentador, don Ángel Gabilondo, asumiendo que el valor de los países radica en su capital humano, que la educación es condición necesaria para el desarrollo y que el conocimiento es el eje del progreso personal y económico, nos ha planteado su programa para explotar las reservas de talento de nuestro país. Programa de largo alcance, que requiere persistencia y paciencia, como ella misma ha dicho, estrategia de medio y largo plazo y asunto de Estado. Ministra, hacemos votos por el éxito de su proyecto en estos tiempos en los que parece que estamos instalados en la táctica y en la provisionalidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, Ángel, por tu presentación.